Hola, buenos días. Acá estamos con la segunda parte de la capacitación que comenzó el miércoles pasado, narrativas docentes, reflexiones sobre la propia práctica. Y a los efectos de, como sé que hubo algunos que tuvieron problemas de conexión, que necesitan la grabación y que todavía no la pudimos subir porque hay que editarla, el profesor Suárez va a hacer una especie de raconto de los ejes de la charla de la vez pasada, de manera tal que ustedes tengan herramientas para poder hacer esta narración grado cero, y después ya vamos a continuar. Ahora ya los dejo con el profesor Suárez. Sí, buenos días a todas, a todos. Bueno, la idea es justamente esa, retomar algunos de los ejes fundamentales, no repetir la clase de la vez pasada, porque llevaría obviamente mucho tiempo, y la idea es ofrecer algunos elementos para que puedan interrogarse sobre este dispositivo que utiliza la narrativa como forma de capacitación, de investigación y de acción pedagógica, y también como para ir generando las coordenadas para la producción del texto narrativo como un ejercicio, como un primer y preliminar ejercicio de escritura narrativa y no necesariamente de documentación narrativa, que como vimos la vez pasada exige un proceso mucho más largo, condiciones de producción bastante diferentes en las que tenemos. Por ejemplo, el elemento de copresencialidad y la figura del otro es fundamental en el dispositivo de documentación narrativa. Por eso mismo le pedí a Mónica que se quede acá conmigo en la mesa, de forma tal de que ella pueda formular las preguntas que se le ocurran a ellas y también que se le ocurra a ella que a ustedes les puede estar cuestionando a partir de mi exposición, del PowerPoint y del video que les hice llegar. No sé si tuvieron la oportunidad de verlos, les recomiendo que lo vean porque en ese video se sintetiza un taller de 3 días de documentación narrativa en Santiago de Chile con docentes que llevaron adelante prácticas de escritura narrativa, de lectura entre pares, de comentarios cruzados y de conversación en torno a los relatos que forman parte del corazón, digamos, del dispositivo de la documentación narrativa. Lo que planteaba la clase anterior, la primera parte de la capacitación, era esta idea de que la documentación narrativa de experiencias pedagógicas, el uso de narrativas, de relatos, el ejercicio de la escritura de relatos de experiencia como un dispositivo, como una estrategia de desarrollo profesional del docente centrado en la investigación de la práctica. Comentaba en la primera parte de la clase pasada que a partir de la década del 60, del 70 y fundamentalmente los 80 y los 90 comenzaron a desarrollarse modalidades de formación docente continua que trabajaban fundamentalmente con la parte llena del vaso del docente, digamos, que trabajaban fundamentalmente a partir de las comprensiones, saberes, competencias desarrollados por los docentes en su práctica profesional, considerando su práctica profesional también como una oportunidad de formación, de capacitación que no se apoyaba tanto en la teoría del déficit, es decir, en aquello que los docentes carecen, sino más bien en las potencialidades de los saberes de experiencia construidos al ras de la práctica pedagógica en las escuelas. Comentaba esto porque me parecía importante remarcar la emergencia de este tipo de estrategias metodológicas que en cierta forma, ¿no?, ponían en tensión las modalidades más denominadas heteroformativas, es decir, donde la formación estaba centrada en la identificación de carencias o de déficit por parte de los docentes, ¿no?, a partir del conocimiento experto, y también a partir del conocimiento experto se elaboraban estrategias para remediar esas carencias o esas falencias por parte de los docentes. Estas otras modalidades, ¿no?, que se presentan como complementarias o alternativas a estas formas, modalidades heteroformativas y bancarias, lo que pretenden justamente es
es reconocer el saber de experiencia, el saber construido en la práctica profesional y trabajar sobre él para ir perfeccionando, ir mejorando la performance, la práctica de los docentes, ¿no? En ocasión de las reflexiones o investigación de esas prácticas desplegadas por esos docentes, ¿no? Comentamos que hubo modelos más tecnocráticos, ¿no? En donde la reflexión sobre la práctica era para tomar conciencia sobre los defectos de la propia práctica profesional y a partir del saber experto poder reconstruirlos, poder redefinirlos y transformarlos. Un modelo clásicamente tecnocrático, ¿no? De identificación de déficits, ¿no? Ahora sí, con la participación reflexiva de los docentes y la respuesta remedial para ese déficit a partir del saber profesionalizado, del saber especializado del campo de la pedagogía y la didáctica. Otras vertientes trabajaban de otra manera, otra vertiente de desarrollo profesional. ¿Un poco ahí? ¿Ahí? Perfecto. Entonces, identificaron entonces ustedes sigan. ¿sí? ¿Se puede? Bien. Identificamos entonces otras tres formas de llevar adelante estas modalidades de desarrollo profesional centrados en este caso sí, la reflexión y la investigación de la práctica. Una de ellas, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. Bien. Una de ellas... bajamos esto, lo bajamos nada más para que no acople, pero se escucha bien. Perfecto. Entonces, decía que otras modalidades apoyan más bien en procesos reflexivos y de indagación de la propia experiencia con una participación mucho más activa y protagónica por parte de los docentes, no tanto como receptores, ¿no? del saber experto, sino más bien como constructores de reflexiones y saberes pedagógicos. Identificábamos todo el movimiento de reflexión de los profesionales reflexivos, dentro de los cuales se podrían incluir a los docentes, esta línea que Donald John desarrolló fundamentalmente a partir de la década del 80 y que tenía que ver con la reflexión de la práctica como performance y la posibilidad de recuperar los saberes en esas prácticas reflexivas junto con otros. También hicimos referencia bastante rápidamente a los talleres de educadores, los talleres de investigación de la práctica, dando un pasito más, ¿no? Y tratando de generar procesos ya de investigación sistemática de la propia práctica profesional, de documentar esa práctica profesional y de investigarla a través de los recursos metodológicos de la investigación social y la investigación educativa consagrada académica. Sí. Yo tengo unos interrogantes para plantear, porque vos en la clase pasada, incluso en el seminario que yo hice sobre narrativas, un elemento central es la significación de la experiencia, es volcar la significación de la experiencia docente. Exacto. O de una experiencia X, puede ser trabajador del sector público también. Pero entonces, ¿cómo hacer, primero para tener la posibilidad de esa desnudez, que a veces cuesta mucho, porque yo he notado que vimos este taller en el 2015 y que a veces hubo más presentaciones de trabajos que requerían otro ejercicio intelectual bastante más complejo que simplemente relatar una experiencia significativa de la práctica docente, y sin embargo fue más fácil la entrega de un trabajo que había que desarrollar en base a la robótica que desarrollar una experiencia significativa. Entonces, por un lado, cómo tener ese ejercicio de desnudarse, y por otro, cómo no caer en la tentación o cómo no caer en la posibilidad de que este relato sea un informe, que no haya un juego de la significación, sino que sea un frío informe.
¿Cómo prevenirse de ambas Bien. cosas? En este movimiento que comentaba antes, de investigación sobre la propia práctica a través de los recursos metodológicos de la investigación educativa convencional, de la sociología de la educación, de la antropología de la educación y demás, nuevamente aquí aparece digamos, géneros consagrados en el campo académico como forma de forma de dar cuenta de esa significatividad, de ese sentido que los docentes atribuyen a sus prácticas y construyen a través de sus prácticas. La documentación narrativa trabaja con relatos, con los aportes de la investigación narrativa, porque considera que el relato, el cuento, la historia, permite dar cuenta de manera mucho más vívida y mucho más profunda acerca de esos sentidos y esas significaciones puestas a jugar por los sujetos. Y además les pide a esos sujetos que sean ellos mismos los que escriban sobre su propia práctica. A diferencia de otras modalidades en donde se les solicita a los docentes que escriban cosas narrativas entre otras, pero son los especialistas, los investigadores formados, profesionalizados, los que interpretan ese relato y los interpretan y reconstruyen los sentidos puestos a jugar por los docentes. La figura del relato y del relato autobiográfico, la documentación narrativa, cubre la expectativa de que sea el propio docente el que escriba un relato sobre su propia práctica, es decir, que escriba un relato de sí, un relato autobiográfico, y que ese relato autobiográfico esté cargado de significatividades y de comprensiones pedagógicas. Acá aparecen dos dificultades. Una es cómo explotar esa significatividad pedagógica para no estar simplemente laudando el saber de experiencia o la conciencia práctica de los docentes y poder avanzar sobre ese saber para construirlo, transformarlo en saber pedagógico. Y el otro es, cómo escribir el relato para poder darle esa significatividad o profundizar o densificar, yo diría, esa significación. Para no quedarnos solamente con el saber de experiencia que aparece en la primera escritura, por eso nosotros llamamos versión 0 o versión 1 del relato de esa primera escritura. Es la materia prima sobre la cual el docente narrador indaga narrativamente su experiencia, reconstruye esa experiencia, indaga esa experiencia y busca nuevas formas de nombrarlo. Entonces me parece central porque remite a una dimensión estratégica de la documentación narrativa, que es la figura del otro docente narrador, que es el que colabora con su lectura, su comentario y participando de la conversación sobre el relato, a desplegar esta significatividad, a interrogar al texto, no tanto al docente narrador, sino al texto, para colaborar a que el docente narrador pueda bucear en su memoria, pueda bucear en el repertorio de conceptos, categorías, palabras que utiliza para dar cuenta del sentido que tuvo para él su acción y para permitirle editar el relato en función de esta significatividad. La función del otro, el lector, de la lectura, ¿no?, del comentario y de la conversación es muy grande. No se resuelve el problema de la documentación narrativa mediante solamente la escritura de un relato. Es fundamental escribir el relato, pero no agota las potencialidades de la documentación narrativa hacia esa escritura. Eso resulta interesante porque todo proceso de escritura es formativo. El tema es si podemos pensar en un dispositivo de investigación-formación tan solo con la escritura de los relatos y si no los incorporamos en el tecnicismo, un circuito hermenéutico que permita profundizar la interpretación del relato para garantizar su reescritura. Eso es un tema. El otro tema es lo difícil o lo sencillo, resulta paradojal. Vos dijiste, ¿cómo algo tan sencillo como escribir un relato, y
desnudarnos o mostrar secretos del oficio a través de un relato, resulta tan difícil ser escrito. Bueno, sí, seguramente. Nosotros en los talleres de documentación narrativa tardamos bastante tiempo en desaprender las formas convencionales que tenemos como docentes de escribir acerca de nuestra práctica profesional. Yo decía la vez pasada que la documentación narrativa y esta forma de investigación, formación, acción centrada de la práctica y del mundo escolar, lo que están proponiendo son nuevas formas de comprensión, de interpretación de ese mundo y por ende transitar por géneros discursivos que no están habilitados o que no estuvieron habilitados durante mucho tiempo en la escuela. Es decir, de los discursos escritos, los textos escritos en primera persona, con el involucramiento activo del protagonista de la acción en el relato, habilitando formas narrativas que finalmente son confinadas a los márgenes de la actividad escolar, en el censo, ¿no? Como una forma de escritura que no resulta, que no viene siendo habilitada en el espacio escolar. Lo que sí aparece habilitado en el campo académico, en el campo escolar, es la escritura impersonal, el formato del informe, o la descripción de secuencias didácticas, de series de actividades, o la descripción de proyectos, que es algo bastante diferente que escribir sobre la experiencia, ¿no? Distinguíamos en la clase anterior entre práctica y experiencia. Práctica es una forma relativamente estabilizada de llevar adelante acciones en un determinado campo, mientras que la experiencia no tiene que ver tanto con lo que hacemos, sino más bien con el significado que tiene para nosotros lo que hacemos y lo que vivimos. Y ahí resulta imperioso el uso de relatos. O sea, la experiencia humana tiene que ver con los encuentros ocasionales, en las llamadas telefónicas entre los colegas. La idea es cómo podemos poner eso en el centro de la actividad de formación y poder utilizar esas anécdotas como materia prima de la escritura y reescritura de relatos pedagógicos, justamente para transformar, convertir ese saber de experiencia planteado en las primeras narraciones en un saber pedagógico validado, ¿no? Que pueda disponerse públicamente para contribuir al debate educativo o acerca de la educación, el debate público y el debate especializado, ¿no? Sí. Sí, o sea, nos enviaron alguna narración que sería interesante compartir, leer y comentar. Así que le voy a pedir a Mónica si nos la puede leer. Si anda el micrófono. Sí, anda este micrófono, chicos, anda mal. O sea, que se me enciende la verde y de repente después aparece. Tal vez Mónica puedas usar este y después me lo traes de vuelta. Es borroso, pero bueno. Toma. Usar ese. Así tenemos la oportunidad de que me calle un rato. Hola. Ahí está, mientras yo tengo que ahora volver a... Gracias. Bueno, este relato, esta narración fue enviada por la profesora Viviana Albarracín, así que fue muy generosa en compartir con nosotros esta experiencia significativa. Comienzo a la lectura. Actividad experimental de las recetas a las propuestas de indagación. Esta experiencia pedagógica se realizó en la escuela número 701 de la ciudad de Esquel, Chubut,
en segundo año de ESB en la asignatura de Biología. La finalidad principal fue profundizar la enseñanza acerca del saber hacer ciencia escolar, centrada en las competencias científicas, articulada con conceptos específicos y con los valores propios de la actividad científica. En este caso, el contenido son las características de los seres vivos, en particular la irritabilidad. La secuencia didáctica se planificó desde el modelo de indagación. Se realizó una salida al patio de la escuela, en la cual las estudiantes observaron y recolectaron muestras. Yo tenía muchas expectativas con la propuesta y descubrí que, si bien a las estudiantes les interesaba salir del aula, resultaron dispersos durante la actividad. ¿Será que no fui clara con las consignas o que al no observar y describir con frecuencia les resultó difícil, a pesar de las premisas que les di para hacerlo? Luego se les planteó una pregunta investigable. ¿Qué les gustaría más a los bichos bolita, la luz o la oscuridad? Para poder responderla se les propuso utilizar un dispositivo sencillo, una caja con una división y una ventana en uno de los lados que define un espacio con luz y otro sin luz. Las estudiantes analizaron en grupo las preguntas y la caja para explicitar. ¿Qué van a medir? ¿Cómo lo van a medir? ¿Qué tienen que dejar igual? Además de anticipar los resultados posibles. ¿Qué es lo que puede suceder durante la experimentación con los bichos bolita en relación a la pregunta de investigación? Durante la discusión grupal se generaron situaciones que favorecieron la comprensión de lo que estaban haciendo. Le encontraron el sentido, acordaron las respuestas, formularon hipótesis, defendieron sus ideas al interior del grupo y comunicaron los acuerdos a los que habían llegado en forma escrita. Se realizó una apuesta en común en el grupo de clase, en la cual se identificaron dificultades, algunas comunes a todos los grupos, y se fueron aclarando sumando los aportes de todos y todas. Luego se entregó a cada grupo un frasco con 20 crustáceos y una caja como la descrita anteriormente para que realizaran la experiencia y registraran los datos. Esta etapa los entusiasmó mucho, realizaron las repeticiones posibles en el tiempo asignado y disfrutaron de la actividad. Finalmente trabajaron en las conclusiones. Este proceso resultó arduo, fue necesario reorientarlos varias veces, ayudándolos a comprender el sentido de este punto, la importancia de analizar los resultados obtenidos en relación a las preguntas de investigación planteadas. En esta instancia quedó puesta de manifiesto la importancia del registro de los datos y pudieron ver que quienes no habían tenido en cuenta qué dejar igual no podían confiar en sus resultados. Por último, la comunicación de estas conclusiones resultó muy enriquecedora y favoreció la formulación de nuevas preguntas con las cuales se podría reiniciar el ciclo de indagación. ¿Cuáles de estas nuevas preguntas son investigables? ¿Cómo podríamos reformularlas para que lo sean? Mi sensación al finalizar la secuencia didáctica es agridulce. Por un lado, porque creo que los movilizó, los sacó de la forma habitual de trabajar en este espacio curricular, les generó problemas que debieron discutir y resolver. Pero por otro lado, siento que aún no alcanza para desarrollar competencias, que llevó demasiado tiempo y que si el trabajo en este espacio resulta aislado, estamos lejos de alfabetizar científicamente a nuestros estudiantes. De todos modos, vale la pena seguir intentando. Yo le agradezco a Viviana Barracín que haya compartido esta experiencia con nosotros, que va a servir como un poco ejemplo para ver, bueno, si es narración, si es informe, gracias por compartirla y ahora voy a ver si hay otras experiencias compartidas en los Gmails. Gracias. Sí, no vamos. Hola. Sí. No vamos a evaluar el relato de Viviana, sí utilizarlo como caso testigo y como excusa para conversar sobre otras cosas. Yo también le agradezco a Viviana su generosidad. Hay algo de generosidad de contar las propias historias, ¿no? Y darlas a leer. No es sencillo, como decía Mónica, que desnudarse. Yo más que hablar de desnudos hablaría de revelar los secretos del oficio, de contar los propios interrogantes y de también reflexionar por escrito sobre
las propias dudas o incomodidades, como hace Viviana al finalizar el relato. Ahora, no cabe duda de que es un relato, cuenta una historia, ¿no? Cuenta o describe la secuencia didáctica en la que ella involucró a los estudiantes. Y la describe con mucha riqueza, en la medida en que uno puede ir percibiendo cada uno de los momentos justamente como eso, como una secuencia didáctica. Y en tanto descripción cronológica de la secuencia, bueno, da cuenta también de una manera bastante prototípica de los distintos momentos e instancias de una secuencia didáctica. Nos dice cuál es su finalidad, describe las acciones y las consignas que ella suministró a los estudiantes, comenta qué le pasó a los estudiantes, cuenta lo que hacen los estudiantes en el proceso y finalmente reflexiona acerca de los sentidos pedagógicos, o yo diría más bien didácticos, que tuvo esta experiencia para ella. Se interroga acerca de las potencialidades de este tipo de experiencias, la revaloriza como formas poco convencionales y también advierte los límites que esto tiene, ¿no?, en relación al tiempo utilizado para realizarlo, ¿no? O sea, me parece que como versión 0 o 1 del relato en un proceso de documentación narrativa, bueno, esto excede bastante, ¿no? Va mucho más allá de las expectativas que tenemos al comienzo de un proceso de documentación narrativa. Ahora, si yo tuviera que comentar este relato en relación al proceso de reescritura, ¿no?, le pediríamos en un proceso de documentación narrativa a Viviana que necesariamente reescriba su relato. Le acercaría algunos comentarios que podrían estar ayudando en esa reescritura. Y cuando digo que podrían estar ayudando, estoy advirtiendo acerca de que mi lectura y mi comentario no es una evaluación, no va a ser una evaluación, va a ser justamente la lectura de un editor pedagógico del relato, entre comillas pongo editor, es decir, de alguien que trata de comprender lo dicho en el relato, bucear las palabras que utiliza para dar cuenta de esa experiencia y tratar de, observar y comentar en relación a eso, para que si el docente narrador, en este caso Viviana, quisiera modificar su texto, lo hiciera en ese o en otro sentido. Es decir, no está obligada en ningún momento, y esto es fundamental, a Viviana a responder a los interrogantes que le hace otro docente narrador o el coordinador del proceso. Lo que no va a poder hacer Viviana con esos comentarios es dejar de reflexionar y de indagar acerca de lo interrogado o comentado. Pero las decisiones de escritura y de reescritura del relato de experiencia en un proceso de documentación narrativa es una atribución que tiene el docente narrador, en este caso Viviana. Ella puede elegir qué contestar, o inclusive puede reescribir el relato en un sentido que la pregunta disparó pero que no mencionó explícitamente. Por ejemplo, a mí me encantaría que Viviana abra un poco más esta idea de las expectativas que tenía. ¿Cuáles eran sus expectativas? Más allá de la finalidad curricular de la secuencia didáctica que describe. ¿Qué esperaba ella de los estudiantes? Y qué esperaba en cada uno de los momentos del proceso descrito. ¿Sí? No solamente decir, bueno, mi expectativa era tal, sino tal vez nos podría contar qué le iba pasando a ella, qué esperaba ella que aconteciera en cada uno de los momentos. Porque tal vez el texto de Viviana nos está contando bastante minuciosamente y muy ricamente qué fue lo que hicieron los estudiantes,
pero no nos cuenta tanto qué le pasaba, qué le venía pasando a ella como protagonista de la acción mientras los estudiantes hacían esas cosas. Sería muy interesante que ella nos permitiera conocer de qué manera sus expectativas se iban cumpliendo, se iban tensionando, se iban frustrando a lo largo del proceso. Lo mismo cuando ella se interroga acerca de su claridad en la escritura o en la socialización de las consignas. ¿Cuáles fueron estas consignas? ¿Cómo las formuló? Nuevamente acá aparece Viviana ocultada por la actividad de los estudiantes y lo que yo le pediría es que haga un esfuerzo por contar cómo formular las consignas, cuáles eran, por qué eligió esa consigna, en fin, dar cuenta de los sentidos que tenía para ella y los sentidos pedagógicos que tenía para ella, proponerle ese tipo de actividad a los estudiantes y no solo describir lo que hicieron los estudiantes, ¿no? También ella se pregunta sobre sus propios aportes en el mismo sentido planteo que tal vez sería interesante para la significatividad pedagógica de este relato docente que ella cuente cómo evaluó sus propios aportes y su propia perspectiva respecto de lo que hacían los estudiantes. Me pareció muy interesante el final en donde Viviana nos comenta qué le pasaba a ella, pero tal vez lo que yo le sugiero a Viviana es que esa evaluación acerca de la propia experiencia aparezca atravesando el relato a través de incorporarse ella mucho más vívidamente como un protagonista, como un personaje dentro de la historia que cuenta. Una forma de hacerlo muy interesante es tratar, o que algunos otros docentes ya exploraron al narrar su experiencia, es describir, contar, como hacen los escritores, un diálogo o una interacción entre el docente y los estudiantes que permita ver, por ejemplo, este juego de valoraciones sin explicitar la valoración como una moraleja, y que nos muestre este carácter complejo o casi paradojal de la experiencia, de la práctica o de la secuencia didáctica, para dar cuenta de la experiencia que supuso para los estudiantes y para ella vivir y hacer esa secuencia didáctica. No se trata solo de contar y darnos información sobre lo que hicieron los estudiantes, sino mostrarnos cómo eso fue teniendo una determinada significación para ellos y para ella como docente. Y en el mismo entramado del relato se podría estar dando indicios acerca de este sentido. Pero bueno, me parece que es un relato que tiene muchísimas potencialidades y muchísima energía. Como relato 1 o 0 de un proceso de documentación narrativa nos estaría ofreciendo muchísimo material de trabajo. Y además, en una ronda de lecturas, comentarios entre pares, estos comentarios que yo hice como escuchador, digamos, del relato pueden ser mucho más reposados, apoyados en la lectura, más sistemática, darnos más tiempo para la lectura, hacer la propia lectura uno y no solamente escuchar la lectura oral, es decir, poder detenernos en el texto para poder indagar con mayor profundidad y con mayor detenimiento estos aspectos significativos que podrían ser desplegados, podrían ser desarrollados, podrían ser aprovechados en ulteriores escrituras del texto. También le recomendaría a Viviana, que posiblemente ya lo hizo, pero sería interesante remarcar, que trate de ir a buscar huellas materiales de esa experiencia. No solamente la planificación que hizo de la secuencia, sino también, por ejemplo, que pueda revisitar los trabajos escritos o las anotaciones de los alumnos, sus propias impresiones, si hay alguna fotografía o alguna imagen o alguna grabación de audio de esa
de esa secuencia didáctica, bueno, poder volverlos a escuchar, es decir, enriquecer con registros materiales, registros documentales, la propia memoria, la propia reconstrucción, ¿no? Narrativa de esa experiencia, ¿sí? O sea, ya la segunda escritura del relato debería estar informada por las preguntas, observaciones de los lectores del relato y también de las propias indagaciones en el material documental que nos da indicios acerca de la significatividad de la experiencia y no solamente información acerca de lo involucrado en esa práctica pedagógica, ¿sí? Tenemos más relatos, sí, ¿no? Hay uno que había uno muy interesante también. Eso es un relato de Cecilia Maruelli. Él y yo somos iguales, es el título. Ajá. Hace unos años, una tarde. No se puede con esto, ¿no? Se me apaga esta porquería. O sea, empiezo a hablar y se me apaga. Toma. Disculpen, es la tecnología acá que está fallando. Bueno, hace unos años, una tarde calurosa, leíamos el cuento de Abelardo Castillo, El Marica. Fue una lectura colectiva en voz alta. Un grupo de alumnos sentado en el fondo del aula, después de haber finalizado la lectura, comenzó a reírse, a murmurar y señalar a un alumno homosexual. Releí en voz alta: «Maricón, maricón de mierda». Le pregunté: «¿De qué se ríen?». «De lo que dice usted», me respondió un alumno. Sin embargo, las risas continuaron. Por un momento me puse en el lugar de aquel alumno que con valor había reconocido ante su contexto educativo su homosexualidad. Había que buscar de inmediato herramientas que me permitieran poner control en el grupo y dejar algún tipo de mensaje moralista. Pero en la universidad no enseñan ni nos preparan para estos casos de bullying y homofobia. El docente aprende día a día en el aula. Entonces, a la mirada inquietante de los 23 alumnos que asistieron ese día, les dije: «Yo también soy homosexual». «No lo soy, pero si lo fuera hubiera dicho lo que dije en esta clase». Todos me miraron sorprendidos. Hacían preguntas, yo les respondía. Llegó mi turno y comenzaron las preguntas. «Ahora que saben mi condición sexual por elección y decisión, ¿cambia la imagen que tienen de mí? ¿Condiciona mi profesionalismo? ¿Condiciona mis actos como ser humano? ¿Condiciona que me siente al lado de mis alumnas a explicar algún tema que no entiendan? ¿Condiciona mi trato como docente? ¿Soy mala hija, amiga, hermana o ciudadana?». Nada de eso era cierto, pero logré silencio por unos minutos. El silencio es reflexión. Me respondieron a todas las preguntas, todo de forma positiva. Entonces le dije: «¿Por qué se burlan de su compañero? Él y yo somos iguales. A mí me respetan y de él se burlan. ¿Por qué?». Enfaticé. Hubo silencio. Era una moralina barata, pero había que dejar de lado ese día la clase programada y comenzar a crear conciencia sobre la diversidad. Así sucede con nosotros los docentes. Somos más que transmisores de conocimientos. A veces, en diferentes circunstancias, debemos sentarnos de par en par, explicar esas pequeñas cosas de la vida. Somos formadores de personas y deseamos que nuestros alumnos sean hombres y mujeres de bien. Bueno, este es otro muy diferente al otro. Claro. Hacemos el recambio. Sí. Pero bueno, No, es muy interesante justamente el contraste de los estilos literarios de los dos relatos, ¿no? Son los dos relatos, cuentan los dos una historia. Acá no hay, justamente lo que cuenta este relato es la ruptura de una secuencia didáctica en función de una de esas tantas oportunidades y circunstancias que tenemos los docentes de salirnos del libreto, de salirnos de la programación y resumir una función más formativa, ¿no?, que nos interpela más como personas y que permite también el relato de esta experiencia dar cuenta de las propias significaciones que tiene, pedagógicas que tienen estos momentos, estas experiencias, ¿no?
Acá una cosa que me parece importante ver a partir del contraste es que lo que se trata no es tanto de buscar una forma prototípica de escritura o una forma correcta de escritura, sino de una escritura que sea cómoda para el narrador, para dar cuenta de los sentidos que ese docente narrador le atribuyó a lo que aconteció y lo que le aconteció. Y aparte me parece importante también este contraste para marcar que las intervenciones de los otros docentes narradores, tienen que recuperar el relato de experiencia más que la experiencia en sí misma. ¿A qué voy con esto? Los docentes narradores, a medida que van aprendiendo a leer relatos de pares, porque también se aprende a leer relatos de pares sin evaluarlos, no, de lo que se trata, de lo que tratan justamente es de no evaluar a partir de los criterios propios la experiencia que tuvo el docente. No se trata de decir que el docente que escribió este relato hizo bien o hizo mal en lo que hizo, sino más bien tratar de profundizar en los sentidos de aquello que hizo. No tanto en los porqués, sino en los significados que tenía para él. Por ejemplo, yo le preguntaría al docente narrador cómo hizo, que podría aprovechar en ese juego de espejos, ¿no?, entre el otro, el sujeto de bullying y yo como docente, ¿no?, esta atribución de ser el marica, ¿no? Me parece que aparecen 3 maricas en el relato de esta docente. El marica del texto de Abelardo Castillo, el marica que confiesa su condición sexual y la confesión también de la docente. Se podría estar jugando con esta triple posicionamiento de los personajes del relato, ¿no?, tratando de generar contrastes a lo largo de la escritura, ¿no? Me parece interesante cómo esta docente incorpora la palabra de los estudiantes. Sería interesante también que en el despliegue o en la reescritura del relato haga entrar las voces de los estudiantes tal como fueron planteadas o de una manera verosímil como fueron planteadas durante ese suceso de la experiencia narrada. En el sentido de que esta polifonía, digamos, la entrada de otras voces, del chico que confiesa su condición sexual, de los otros que se burlan, ¿no?, haciendo bullying y homofobia, según las propias palabras de la docente narradora, aparezcan en el relato para justamente generar mayor tensión y para que la intriga del relato se pueda desplegar con mayor vehemencia. Sería muy interesante describir el diálogo o la conversación entre la docente y los estudiantes, para justamente poner en tensión las significaciones atribuidas a marica, ¿no?, marica alumno y marica profesor. Nuevamente acá tenemos un relato que tiene muchas potencialidades de ser reescrito. Como versión 0 o primera versión de relato es muy potente, ¿no? La idea es que la lectura de los pares pueda favorecer esta reescritura, no solamente devolviéndole al docente narrador, digamos, la lectura que uno tuvo de lo que él escribió, sino también para bucear en el propio texto aquellos núcleos de sentido que podrían ser desplegados en una ulterior reescritura. ¿Sí? ¿Hay más? ¿Podemos leer uno más antes de ir a tomar café? Sí, dale, tenemos... Sí, ¿Sí? Las 11, sí. Sí, vale. Bueno,
Es de un docente de Catamarca. Aquella mañana de junio se presentaba como una más, con la particularidad de que estábamos a mitad de semana. Sí. Me lo arreglaron, pero se ve que no anda. Voy a tomar prestado el tuyo. Porque Sí, no, cómo no. para que no sea tan interrumpida la cosa. Bueno, retomo con un micrófono que funciona. Aquella mañana de junio se presentaba como una más, con la particularidad de que estábamos a mitad de semana y eso aportaba una cuota de energías gastadas que la proximidad del fin de semana permitiría recargar. Por su parte, el trabajo en el aula del primero D era en el segundo módulo entonces. Tenía algunos minutos para reorganizar las actividades. Así las cosas, resolví transgredir lo rutinario e ingresar a la escuela por el patio trasero, por la calle de la Memoria. Para quienes no conocen ese lugar, ella recuerda desde su larga arboleda los nombres de los jóvenes catamarqueños, la mayoría estudiantes universitarios, y las fechas en las que desaparecieron durante la última dictadura militar. Me senté en un banco y con mi cuaderno de práctica revisé la agenda de lo que tendría que realizar durante el resto de la semana. Cada tanto mi mirada buscaba esos nombres que como mudos testigos nos invitan a rememorar, a no olvidar, y hasta pareciera que nos interpelan. El toque de timbre hizo que volviera a la realidad. Ya en el aula, los chicos esperaban, la profe a cargo del curso no había llegado y los practicantes se preparaban para sumergirse en el magnífico pasaje que implica dejar de ser estudiantes para ser profesores. Sin que nadie lo prescribiera, cada integrante de la tríada pedagógica estaban en sus espacios, unos atrás, y quien daría la clase adelante, lleno de energía, expectante, nervioso. Y comenzó el viaje. Lentamente los fue llevando a ese mundo que hoy con él descubrirían con la idea de conocer el espacio geográfico de la antigüedad clásica y ver su origen según la ciencia y el mito. Teniendo presentes sus edades, les propone elaborar una cartografía, despliega un mapa guía en blanco que desde un programa de la compu presentaba la silueta de Europa, África y Asia ampliado. La configuración del mar Mediterráneo a través de la mitología. Ese fue el tema a trabajar. La idea era estudiar el mito referido a uno de los trabajos de Heracles, donde separa Europa de África y surgen las columnas de Hércules, una de las 7 maravillas del mundo que han desaparecido y que los textos mitológicos recrean. Imágenes, imaginación, todo un torbellino de preguntas que fueron respondidas con la perspicacia de ir abriendo un intersticio por donde la ciencia podía instalar lo suyo. Así, en el transitar de las diapositivas, dar una idea de la magnitud de las columnas capaces de separar 2 continentes y garantizar la comunicación marítima. En la continuidad, explica la tarea que realizó un equipo de geólogos de la Universidad Italiana a partir de una teoría relacionada con las cargas que conforman las plataformas submarinas. El texto científico seleccionado explica el origen geológico del mar Mediterráneo. De esta manera, apelando a las fuentes que legitiman el conocimiento científico y a los principios de multicausalidad, multiperspectividad y retrospectividad del tiempo histórico, el practicante va pendulando, poniendo en evidencia que en la historia, mito y ciencia constituyen una pareja que permite recrear un tiempo pasado y uno presente. Así las dimensiones epistemológicas y éticas son constitutivas en esa tarea. Nuevamente el timbre hace volver a la realidad. La hora llega a su fin. El módulo concluyó, pero los estudiantes no salen al recreo y permanecen conversando con el practicante. Él los escucha, interactúan, comparten opiniones y relacionan con personajes de sus videos, juegos. Indefectiblemente la presencia de la profesora de la siguiente hora marca el final. Caminamos los 4 en dirección a la calle de la Memoria. En ese corto trayecto conversaron sobre su experiencia, su puesta en escena, su particular manera de plantear el trabajo. Resolvimos sentarnos para concretar lo que definimos como instancia de devolución. Él resolvió permanecer de pie, y así escuchó que el relato que daba cuenta que a enseñar se aprende enseñando. En su mirada se evidenciaba satisfacción por lo logrado y la certeza de que su decisión por enseñar forma parte de este maravilloso oficio, el oficio de enseñar. Está relatando la experiencia de un tercero, en realidad, ¿no? Sí.
apagaba el micrófono. Sí, está contando más bien la experiencia, o cómo vivió la experiencia de ese practicante, ¿no? Sí, esa sería la primera sugerencia. ¿Qué le pasaba a él o a ella a medida que a este docente o docente catamarqueño mientras el practicante vivía lo que vivía, ¿no? Y ahí hay otra reflexión, porque es muy minucioso este relato respecto a los contenidos de la clase, por ejemplo, que daba el estudiante. Entonces ahí hay que mantener un equilibrio que hay que trabajar entre la cantidad de información que suministramos en el relato con las significaciones que le atribuimos a lo que acontece, ¿no? Tal vez, en el caso de este texto, sería interesante ir marcando a lo largo del despliegue de la clase lo que uno o lo que la docente intuía que le pasaba al estudiante y lo que le pasaba a él o a ella, no sé si es docente masculino o femenino, a él o a ella, con lo que le acontecía al estudiante. Aparece tarde, aparece al principio el practicante y reaparece hacia el final el practicante. Tal vez sería interesante entramar más la figura del practicante, recordarnos que era un practicante el que estaba llevando la clase y que uno era el profesor y que el que narra es el docente de prácticas o de residencia, no lo sé. Tal vez ahí nos falta información acerca de la posición del docente narrador y no tanto del estudiante. O sea, dosificar el quantum de información que incorporamos al relato tiene que ver con la configuración de la intriga y no tanto con la necesidad de informar minuciosamente los contenidos que en este caso el practicante administraba. ¿Qué es lo significativo en esta experiencia? Los contenidos que el practicante trabajaba en la clase, o más bien la experiencia que el practicante tenía en tanto que practicante que daba una clase. Son cosas diferentes y que tal vez el docente narrador en una reescritura de este relato pueda trabajar un poco más en función de lo que él, el docente narrador, quiere escribir. Si él quiere describir los contenidos de la clase, sería muy interesante que los despliegue y en todo caso dar cuenta de cómo esto resonaba en él en tanto docente de la clase, docente de prácticas o de residencia que estaba observando la clase. Pero si él quiere contar justamente la experiencia, que al final lo remata de esa manera, ¿no? Por eso me fijo en ese indicio, ¿no? La experiencia en tanto que practicante y en tanto de cómo se aprende a enseñar en la práctica, tal vez no tendría que dar más indicios a lo largo del relato de esa experiencia, de esa vivencia, mostrándonos de qué manera este practicante va aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a ser docentes mientras practica la docencia. Entonces tiene que ver con la búsqueda, el comentario, la lectura, la búsqueda de estos núcleos, de estos nudos, que le permitirían al docente narrador escribir mejor lo que él quiere escribir, y no que nos escriba a nosotros como lector aquello que nosotros queremos escuchar. Esta posibilidad de distanciarse de la experiencia a través del relato y de poder hablar del relato entre docentes que están escribiéndolo, ¿no? Facilita muchísimo la toma de decisiones de reescritura por parte del docente y le ayuda a pensar, ¿no? con un plus de reflexividad a la propia reflexión desplegada por la escritura y la lectura del propio relato, ¿no? Entonces, tratando de encontrar en el otro estos elementos que permitan dar cuenta del sentido que le quiso imprimir el relato, ayudamos al docente narrador a profundizar, ¿no? la intriga, o a darle mayor intriga a la trama configurada en el proceso de escritura. En este caso me parece que justamente el comentario podría ir por ese lado, por el quantum de información acerca de la clase y cuánto de información tenemos acerca de la vivencia que estaba experimentando el practicante y al mismo tiempo de la experiencia que estaba viviendo el docente de ese practicante mientras el practicante practicaba.
Ahora yo diría hacer una pequeña interrupción para tomar un café y también para lo siguiente. Para los que no escribieron o no pudieron escribir relato durante esta semana, lo hagan ahora, aunque sea un borrador, para iniciar después del café una ronda de lecturas y escrituras entre... Ah, perfecto. Entonces, la idea es que los que no pudieron tener relato o no pudieron enviar el relato tengan la oportunidad durante estos 20 minutos de café de escribir, aunque sea una versión cero de su relato, para poder ser compartida entre pares en la segunda parte de la clase.